compartir con ustedes en esta tarde, ya en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Dios, te pedimos que bendigas esta palabra, que corra en medio de tu pueblo y sea glorificada. Muchas gracias por permitirnos acercarnos a ti. Señor, que te glorifique, que esta palabra alumbre nuestro entendimiento para conocerte mejor, para servirte mejor y para trabajar mejor para ti, Padre. Bendice a mis hermanos en casa, a sus familias, síguelos cuidando, guardando, protegiendo de todo mal, Señor, proveyendo para sus necesidades. También para que este pan espiritual, Señor, nos pueda bendecir con esta palabra tuya que nos has dejado aquí en la epístola de Gálatas. Te bendecimos, te damos las gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, pues dice en el versículo 2 de Gálatas 5, vimos pues una buena parte del versículo 1 que hablaba sobre la libertad, esa libertad no solamente del pecado y de la muerte, sino la libertad de la obligación de guardar la ley, que es el tema principal que está tratando Pablo, está tratando de convencer a los Gálatas que se habían ido pues por perturbación de crear un nuevo evangelio diferente, que era tratar de ser justificados por la ley, ¿verdad? Y estaban obligando a los Gálatas, que muchos de ellos, casi todos convertidos, ¿verdad? Pues eran personas que estaban también de alguna manera pues influenciados por el judaísmo, muchos de ellos judíos también, judíos convertidos, pero los falsos hermanos introducidos, ¿verdad? Para escondidas para espiar la libertad de los Gálatas, para reducirlos a esclavitud, pues era parte de lo que hemos visto en todos estos textos. Y pues Pablo aquí sí insiste, ¿verdad? Con el tema de la obligación de guardar la ley, los tiene que convencer, les tiene que darles una explicación más clara de todos los aspectos, pues sobre todo que hacían énfasis todos los enemigos del Evangelio respecto a que tenían que circuncidarse. O sea, les decían, sí, estás bien que tú te hayas convertido, pero necesitas circuncidarte, porque la circuncisión pues es la prueba definitiva que Dios le dio a Moisés para nosotros los judíos, para que nos identificáramos como su pueblo. Entonces te tienes que circuncidar. Y pues con eso ahí entraban y se los empezaban a jalar otra vez a sus keilás, a sus congregaciones, a las sinagogas. Entonces le dice Pablo, aquí yo digo que si os circuncidáis, recuerden que esto en Hechos 5.1, apúntenlo, Hechos 5.1, ahí les decían también que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos, imagínense. Esto pues era ya un otro evangelio, ¿no? Pues el evangelio es por gracia, no hay obras. No tenemos que añadirle nada, de verdad es la obra redentora, perfecta. Cuando Jesús murió dijo, consumado es, ya no hay que agregarle, ya no hay que quitarle. El evangelio lo planeó Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios Padre, imagínense, como para que lleguen después de miles de años, pues estos grupos y estas sectas y los judaizantes a querer componerle y a querer estructurar un mensaje distinto. Decía Pablo, no es que haya otro evangelio, el evangelio nada más es uno, lo vimos en los capítulos anteriores. Pero vemos cómo este aspecto de la circuncisión, recordarán en Romanos, que lo vimos en una clase, en Romanos capítulo 2, búsquelo ahí en el versículo 28 y 29. Pablo está tratando este mismo tema de la circuncisión y así escribió Gálatas en Romanos 2, versículos 28 y 29. Y ahí dice, versículo 28, Romanos 2, pues no es judío, les dice Pablo, el que lo es exteriormente. Esto, la referencia clara a la circuncisión en la carne que se hacía cuando el bebé cumplía 8 años, lo tenían que cortarle, 8 días de nacido, le tenían que cortar el prepucio, ¿verdad? Para que esto fuera, pues como de acuerdo a esta ley, que fuera algo que identificaba al pueblo
del Señor, pues con la obra que Él había hecho en todos los demás patriarcas y a través de los años, pero pues no tenía ese fin. Es como cuando hablamos del bautismo en agua. El bautismo de agua nada más es una figura de un hecho real, como una parábola, ¿no? Que está hablando pues de una verdad de la vida real, y está con ella extrayendo una aplicación espiritual del Señor, pues para que se haga para los discípulos, que la pudieran entender. No así, no era una parábola, no era dada para los incrédulos, ¿verdad? Era dada porque pues no habían querido recibir al Señor, se habían burlado, lo habían rechazado, se habían rebelado. Entonces pues Israel está bajo juicio, y cuando el Señor habla parábolas, pues enseña estas historias con un mensaje espiritual, una aplicación a la vida espiritual. Y esto los discípulos, pues muchos de ellos también decían, pues ¿qué quiere decir esto, Señor? Explícanos la parábola. Se acercaban y ya de cerca, ya a los suyos que estaba el discipulando, les explicaba la parábola. Entonces también esta pues forma de hablar, ¿verdad? Con alegorías, con parábolas que el Señor usaba, pues también traían a los judíos mucha confusión, y pues trataban de interpretar de alguna manera los dichos y lo que Jesús decía. Muchas veces pues le querían voltearle al Señor, ¿verdad? El argumento, y decir que estaba enseñando en contra de la ley de Moisés y que por eso merecía ser juzgado, etcétera, etcétera. Pero entonces les dice Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar. De nada les va a aprovechar, dice el versículo 2, ¿no? Y bueno, estamos viendo que Pablo, entonces, Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente. O sea, el circuncidarte, en otras palabras, les está diciendo a los Gálatas, no te hace judío. La circuncisión no es lo que les están enseñando, es pues estos judaizantes. Les dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, si es algo tan importante para los judíos, para los grupos de judaizantes, los sacerdotes pues del pueblo de Israel, su énfasis principal eran aspectos como este. Por eso Pablo entonces, después ahora en el versículo 29 de Romanos 2, les dice, sino que es judío, fíjese, es judío el que lo es en lo interior, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, no es algo mecánico, no es una letra escrita, es un hecho real, es un proceso real, una experiencia real, es el nacer de nuevo, es la profecía de Dios: te quitará tu corazón de piedra y te dará en su lugar un corazón de carne que sienta, te dará un nuevo espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, y ese proceso de redención a través del cual Dios justifica. Dice Romanos 6, ¿verdad? Está explicando de qué manera, pues, a Dios en su trasplante de almas, como en la circuncisión del corazón, ¿verdad? Quita el cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad? Y en su lugar engendra un alma inmortal nueva, que es lo que hace a la persona que lo experimenta, es lo que lo hace nacer de nuevo, lo hace nueva criatura, porque es la nueva creación de Dios. Es el odre nuevo ahora. Cuando Dios interviene para a través de esto matar al alma vieja, al circuncidar con la circuncisión de Cristo, quitar el cuerpo pecaminoso carnal y matarlo en la cruz juntamente con Cristo para satisfacer las demandas de la ley que exige la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Entonces, no es judío el que es el judío no es el que lo es en el exterior, ni la circuncisión tampoco es la que se hace exteriormente. No es un hecho
físico, sino espiritual totalmente. Así es el bautismo en agua. Es un hecho espiritual, no es físico. Lo físico solamente representa la verdad espiritual en la cual se está teniendo, ¿no? Cuando se es bautizado en agua, bueno, están representando lo que espiritualmente le sucede a la persona que recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador, ¿verdad? Y después de esto, pues viene la explicación de cómo Dios justifica, a través de qué justifica y cómo lo hace. Pues de Romanos 6 ya lo vimos, lo explica todo esto, este proceso precioso, maravilloso, que solamente Dios lo pudo haber diseñado. Y pues acá tiene confundidos a los judíos, ¿verdad? Que les hace a los judíos gálatas, sobre todo, que les hacen pensar que se necesita circuncidarse, porque si no, no pueden ser salvos, según lo que leímos ahí en Hechos 15:1, ¿no? Que trataron después en el Concilio de Jerusalén, recordarán, todos los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, les dio instrucciones respecto a qué es lo que les tenían que realmente prohibir a los gentiles que se convertían, y que no tenía nada que ver con las costumbres judías que ellos practicaron durante tantos años. Eran salvos por gracia, por la fe en el Señor Jesús, por la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas. Lo único que tenían que hacer es abstenerse de sangre, de fornicación y de ahogado, de comer animales que habían sido matados pues a través del método de que los hacían de ahogar a los animales en agua, y después pues se los comían. Pues claro que el animal ahogado, pues en el estrés tan horrible de sentirse sin aire, pues imagínense todas las toxinas que despedían sus células, sus órganos, ¿verdad? Al estar experimentando la asfixia por el ahogamiento del agua. Entonces estaba prohibido comer de ese tipo de carne porque estaba lleno de tóxicos del pobrecito animal que habían matado ahogándolo en agua, ¿entiende? Entonces nada más se tienen les dijo el Espíritu Santo, nada más se tienen que abstener de ahogado, de comer carne con su sangre, ¿verdad? Tenían que lavarla muy bien, y de fornicación únicamente. No hay que cargarles cargas que ni siquiera ellos, como ahorita vamos a ver que Pablo les decía, que les ponen cargas a los pobres gentiles y a los judíos convertidos, que ni siquiera ustedes con un dedo la quieren mover, ¿verdad? Entonces esta circuncisión del corazón que estudiamos en Romanos, cuando platicamos acerca de lo ejemplificamos con el trasplante, cuando hay un trasplante de corazón actualmente, ¿verdad? Que sacan el corazón ya inservible del paciente, y como está todo entubado y con oxigenado y con catéteres y recibiendo sangre y aire con máquinas, pues mientras tanto le ponen el corazón nuevo, ¿verdad? Lo cosen muy bien y pues se cierra perfectamente bien, y ese trasplante de corazón, así el trasplante de almas, igualito, de cuenta, lo mismo sucede. Y el médico, ¿verdad? El médico, nuestro Padre Celestial, es el que lleva a cabo esa operación, ese trasplante de almas, que nos hace otra vez, ¿verdad? Vivir otra vez y recuperar ahora sí la verdadera vida. Comenzamos, como dice el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que entonces esta alma antigua, corazón que piedra, se quita, y en su lugar el nueva alma que Dios engendra. Por eso somos llamados hijos de Dios. Es nuestro Padre el que nos engendra esta nueva alma, según Juan 1, 12 y 13. No es de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, porque nacimos de nuevo. Esta obra, este engendramiento divino, ¿verdad? Que lo lleva a cabo el Señor. Y dice el versículo 3, y otra vez testifico, esta palabra marturomai, que es de donde viene mártir. El testificar en esa época pues era casi de un mártir, porque testificar públicamente
pues eso podía costarles la vida a cualquiera, porque estaba prohibidísimo por el Imperio Romano, ¿no? No podían hablar en el nombre de Jesús. Entonces se usa esa palabra otra vez. Os digo, o sea, a todos los que marturomai, os testifico, a todo hombre que se circuncida, dice Pablo, dice que están obligados. Esta palabra, ¿verdad?, es clave, es la palabra griega ofeiletes, así como suena. Y bueno, el diccionario lo traduce como endeudado, o sea, todos los que están endeudados, de una manera como cuando estás endeudado a pagar algo, tienes por obligación que pagarlo. Y entonces así les hacían ver esta doctrina, este nuevo evangelio. Tú estás obligado a guardar toda la ley. Estás endeudado con eso y tienes que cumplir la fuerza, porque si no, no puedes ser salvo. Es lo que enseñaban, ¿no?, estos judaizantes. Estás obligado, endeudado a guardar la palabra poieo. Estás obligado a hacer, quiere decir. Estás endeudado a hacer toda la ley. Es la palabra joyos, que quiere decir completo. De manera completa estás endeudado a guardar toda la ley, los 613 mandamientos que son de la ley, imagínense. Estás obligado, estás endeudado a cumplir toda la ley desde que abres los ojos hasta que anochece. ¡Wow! No, o sea, qué esclavitud. De veras, imagínense la tensión y la presión y el estrés de todos en casa, del papá, de la mamá, de los hijos, de estar cuidando cada aspecto minuciosamente, momento a momento. No hagas y no digas y esto y el otro. Y o sea, todo propio, así como de una secta, ¿no? Volverse religiosamente, pues cristiano, ¿verdad? Con todas estas obligaciones, estar endeudado a guardar de esta manera la ley de Dios. Uy, y vea que lo perseguían con un celo, dice Pablo, no según ciencia, ¿verdad? Porque no conocían en verdad la aplicación que tenía la ley que Dios dio. Pero entonces el versículo 4 dice el Señor, de cierto, otra vez os testifico el 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, les dice en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, como si hubieran estado atados, ¿verdad? Y ahora a un nuevo amo, ya a un amo al que hay que servirlo voluntariamente en amor, en agradecimiento por toda la misericordia y la bondad que tuvo para con nosotros. Y les dice Pablo, de Cristo os desligasteis, es la palabra catargeo, con K de kilo, catargeo y G de gato. De Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. Y esto que les dice es muy fuerte, ¿no? La siguiente parte del versículo 4. Les dice, de Cristo, de Cristo se desligaron, y de la gracia, dos cosas, ¿no? Se desligaron de Cristo, ¿verdad? Y aparte de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que la gracia está acá, la ley está acá, ¿verdad? Antes estábamos así, ¿verdad? Viviendo bajo la ley. Y el Señor nos hizo libres de guardar la ley y nos puso arriba como señores de la ley. Como Jesús dijo, el Señor es el Señor del sábado. No, somos ya hijos suyos y para el Señor ya hemos cumplido perfectamente la ley. El Señor la cumplió por ti perfectamente, ¿no? De pies a cabeza. Y además la ley pues ya se cobró la deuda que teníamos cuando nos mató juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo en Gálatas 2:20. Entonces, estando ya arriba, no viviendo bajo la ley, sino sobre la ley, ¿verdad? Otra vez los que se quieren justificar por la ley, pues están volviendo a caer.
de la ley, de la gracia a la ley, le dice el Señor. De la gracia habéis caído, ¿no? A otra vez a la ley. Pero habéis caído, o sea, es un término, pues como si tú hubieras vuelto a caer a un pozo enorme, habiéndote sacado, rescatado de ese pozo enorme, mortal, ¿verdad? Casi, pues ahí van otra vez, se desligan de Cristo, se sueltan de la nueva vida, de la vida, la gracia en Cristo Jesús, y entonces ahí van otra vez a desbarrancarse y a caerse otra vez a la ley. De la gracia habéis caído. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que está obrando dentro de tu vida, te produce en ti, lo que dice aquí, aguardamos por la fe. Esta palabra de Dios, cuando lo estudias, la lees, la consideras en tus caminos, la aplicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pues produce cosas propias de la fe. Es cuando hablamos de obras de fe, cuando dices si la fe sin obras es muerta, bueno, aquí sería una obra de fe. Aguardar por la fe, ¿qué cosa? La esperanza de la justicia. El día cuando la justicia viene y se va a establecer en todo el mundo, ¿no? Está hablando pues casi proféticamente del tiempo cuando la justicia de Dios imperará y estará juzgando y guardando al mundo entero. En la segunda venida de Cristo se establece el reino milenial del Señor, y esto estamos esperándolo por fe. Entonces la fe, la palabra de Dios produce ese tipo de espera, de sensación, de consideración en lo venidero, en lo futuro, en las profecías que Dios nos da en la Escritura. Y dice ahí, porque en Cristo Jesús, ¿verdad? Ni la circuncisión vale algo, ¿sí? No vale algo, no vale nada, o sea, es un meramente símbolo. Ustedes no tengan problema con eso, o sea, ustedes que no los intimiden, que no los quieran convencer de que si no te circuncidas no puedes ser salvo. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Por no circuncidarte tú, gentil, no te va a pasar nada delante de Dios. O tu problema ha sido tratado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les está tratando de indicar el apóstol Pablo, ¿no? No vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión. Fíjese, otra vez habla de la fe. Dice, sino la fe que obra, fíjese. La fe que obra, pero por amor. Lo que mueve y lo que produce esas obras de fe es un amor, el cual dice en Romanos 5, fue derramado en nuestros corazones cuando creímos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? ¿Verdad? Otra vez, pues esto es algo que les vuelve a enfatizar el apóstol Pablo. Vosotros creías y seguías bien al Señor, y que estoy asombrado, ¿verdad?, de que tan rápido habéis abandonado al Señor y haberse ido otra vez pues a la ley. Te desligaste de Cristo y caíste de la gracia. Bueno, vamos a darnos un break aquí para nuestra siguiente clase. Los siguientes textos los explicaremos con la ayuda de Dios la siguiente ocasión. Síganse cuidando y guardando, que Dios le bendiga. Muchas gracias.